¿Hola? ¿Hola? ¿Estamos en el aire? Sí, ¿no? Sí, estamos en el aire. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, hoy es jueves 27 de abril. Y hoy día jueves 27 de abril voy a entrevistar a Taller Capital. Taller Capital es un estudio de arquitectura de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Así que apenas ellos se conecten, vamos a iniciar, como todos los días. Ella es Loreta y él es José. Así que voy a mandarles la invitación, así se conectan. Un segundo. Ahí les mando la invitación. Ahí va. Así que ahí vamos a esperar que conecten desde Ciudad de México. Y ahí entramos. Mientras tanto estoy escuchando a Nani Chiney. Un segundo, que estamos teniendo. Ahí digo que tienen que conectar el link que les mandé. A ver si lo mando de vuelta. Ahí va. Aló, hola, hola. Me estoy conectando a México, a Ciudad de México, con Taller Capital. Y le estoy explicando cómo ingresar en vivo y en directo. Eh, a ver. Ay, porque es tan difícil escribir con una mano mientras está hablando. Le estoy diciendo que si no le aparecen los círculos rojos con el coso del vivo. A ver. Esto es televisión, ¿verdad? ¿Por qué no le...? Ahí se conectaron. Hola. Ahí te mando el... Ahora tienes que poner... Ahí están. En la cosa que te mandé, por eso, ¿ok? ¿Qué suena? Nani Chiney. Creo. Ahí va. Hola. Ya. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Hola. ¿qué ¿Cómo tal? están? Muy bien, gracias. Me alegro. Están en Ciudad de México, ¿no? Sí, Sí, Muy bien. ¿Qué tal Ciudad de México hoy? soleado, Bien, caluroso. bien. Estamos iguales, pero acá hay niebla. Acá hay Wow, hay humo y niebla. muy bien. Bueno, humo Suel- también hay, debo decir. ¿Pero es humo por contaminación o por quema y esas cosas? Ya no sabemos, pero está neblinosito, pero mucho calor, hace mucho calor. Sí, acá hay mucha humedad. ¿Cómo es el tema de la humedad en México ciudad? En época de secas es muy baja, Ah, pero en qué lluvia sí bueno. que hay.
Pero ahora estamos como en esa transición entre que llueve y no, entonces a veces se queda como esta capita de Ok, niebla, contaminación, de todo. una combinación rara. Bueno, acá en Buenos Aires la humedad es algo insoportable. No sé, ¿conocen Buenos Aires? Sí, Sí, ¿Y cómo les trato la humedad? pues cuando hemos ido, no, para mí no ha sido especialmente Húmedo. como algo que haya estado así, pero sí, pero bueno. ¿En qué época del año? Yo fui en invierno, en Ah, qué junio. lindo. Ah, Ujú. es mucho mejor. Sí, tú también, ¿no? Eh, no Verano recuerdo. nuestro, Sí, invierno, verano nuestro, sí, sí, sí. invierno perfecto. argentino. Eh, yo siempre le digo lo mismo a todos. No vengan a Buenos Aires entre diciembre y febrero. Es que Mm. No te mueres, vengan. ¿Eh? te Es mueres, un ¿o qué? sí, es un asco. Ay, Imagínate, 37, 38 grados con 43 de térmica y 95 de humedad. ay, Así no, es. qué horror. Sí. Bueno, Así que bueno, así que México bien. México, muy bien. Bien. Estuve acá viendo sus trabajos, ¿no? en el Instagram y bueno, veo que trabajan mucho en el norte de México con en el desierto y esos colores terrosos, ¿no? Cuéntanos algo de trabajar ahí en el desierto, en los colores terrosos y no tanto en el verde selvático del sur. No, es lindo porque sabes que empezamos a trabajar ahí hace como 4 años y ha sido sorprendente encontrarnos al desierto, ¿no? Porque es un ecosistema muy, muy vivo, aunque no parece, y Sí, entre más vas descubriendo toda esta vegetación que es increíble, la fauna que también es como muy, muy atractiva, pero sobre todo la vegetación que de esto, repente ¿no? parece que se aplana con los colores pardos, empieza a surgir cuando vas más seguido, ¿no? Pero Bien. esa imagen que tienes, esa es en la Ciudad de México, en la Ah, zona es acá, es en metropolitana. México. Bien. Ajá. Y cuéntanos algo de este parque lineal Héroes de Camac. Uh-huh. Bueno, ese es un parque lineal que acá le llaman parque lineal. Todos los gobiernos municipales les encanta hacer parques lineales. Bien. Y es un poco la moda, pero lo que nosotros quisimos hacer es una rambla. Pues ya basándose mucho en estas bulevares que hay en Europa y en nuestros países, Sí, donde tienen estos grandes árboles y puedes caminar muy cómodamente abajo de la sombra. Eso quisimos hacer, pero teníamos un problema que era que toda esa área tenía 1,5 metros de altura de material de desecho de los rellenos, de las excavaciones, de los desarrollos de Infonavit, de interés social en la zona, que era un material prácticamente polvo que levantaba polvaderas y era un asco, ¿no? Pero además bien. no lo podíamos retirar porque pues, es muy costoso. Entonces lo que hicimos fue contener ese suelo por medio de pequeños muros de contención, que básicamente son guarniciones, pequeñas banquetas, y recubrir todo de tezontle, además de plantar estos árboles. Que el tesoro Y es la piedra volcánica de la Ciudad de México. Es un material que en la Ciudad de México es muy común. Y bueno, los árboles están en vías de crecimiento, como puedes ver en esas fotos. sí, Esas imágenes son de hace 2 años. El día de ¿y hoy cómo están cambió un poco eso? más, hay un poco más de sombra, pero todavía, o sea, ese lugar será así la Rambla, yo creo que en unos 3 años más todavía, ¿no? Aún así Bien, es un lugar que se usa muchísimo porque no hay espacios públicos en la zona y además de hacer este andador, esta Rambla, se incluyeron unas islas de áreas de recreación y de áreas de ejercicio. Entonces tenemos canchas de básquetbol, tenemos skate parks, tenemos zonas de juegos infantiles, espacios para hacer calistenia, hay una zona de baños públicos, así que se ha vuelto como un lugar donde toda la gente que vive en estas unidades habitacionales se reúne y hacen sí. mercados en las tradicionales en la época de Navidad o en la época de fiestas del ¿Y, co- lugar. y el ciudadano cómo lo ha tomado? ¿Le costó involucrarse?
¿Fue lentamente? Al momento ya armaron las ferias. ¿Cómo fue ese contacto? No, eso fue fantástico porque todavía no se acababa el proyecto y ya lo estaban usando. Todavía no se acababa la construcción y ya estaba en uso. Ha sido una súper aceptación del espacio. Muy, la verdad, sorpresa. O sea, sorprendente y no, porque sí había una necesidad de espacio público. Entonces, ahí es donde te das cuenta que se trabajó en el lugar adecuado, ¿no? Porque realmente no pasó nada de tiempo para que ya estuviera en uso. Sí, Bien. hay una anécdota muy que te da respuesta a esto que preguntas, que es, nosotros hicimos varias cosas, calistenias, juegos infantiles, skate parks, etcétera, todos pensando que pues eso era lo que la gente quería y lo que la gente iba a usar. Y ciertamente sí los usan, pero hay unas grandes áreas de planchas de concreto que la constructora Ahí es, ¿no? no terminó de construir algunos de los programas, pero resulta que muchas veces esas planchas de concreto son las más usadas porque es donde dan clínicas de patinaje a los niños. Entonces, para nosotros fue sorpresivo decir, oye, pues aquí donde tendría que haber un chorro de programa no hay nada, pero aún así la comunidad lo aceptó y lo usa mucho. Y esto es debido a Bien. que no hay nada, no hay ningún lugar que se pueda utilizar para las personas. O sea, todo en esa zona está pensado para el automóvil y se acabó. Bien. Ahí estamos viendo lo del desnivel, ¿no? Esto Sí, que contabas de la plataforma por estos escombros que había, estos exacto. residuos. Sí. O sea, más que escombros, era tierra, era un barro muy fino, Que que sí, es el Bien, que básicamente retiraron. es un escombro, porque digo, no sirve para nada. claro. Lo quitaron de donde estaba precisamente porque no sirve y para ahorrarse el transporte a una zona segura lo dejaron ahí. Y esta es la tierra volcánica que decías, ¿no? En la Ciudad de Exacto. México. Esa roja. Que a Así su vez es. también funciona como tierra para los árboles, como No, fértil. Ah, no, realmente es nada más el recubrimiento, porque es una piedra muy porosa. Lo que hace esa piedra es que el agua permea muy rápido. Entonces, bien. toda el agua que cae en el lugar, mira, ahí puedes ver que está una estructura montada para un Sí, concierto. ahí. ¿Ves? Muy bueno. O sea, todo el tiempo lo están usando. Es un lugar que tiene muchísima actividad. Y, Muy lindo. vos acabas de decir esta cuestión, no todos los gobiernos tratan de hacerlo, ¿no? Estos Ajá. parques lineales. ¿Qué sucedió antes que no que había un vacío? ¿Por qué ahora está este nuevo modo? ¿Y por qué antes no? ¿Cómo lo ven ustedes como ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que, o sea, como que ha sido toda una transición de cómo las ciudades se construyeron, digamos que de los años 50 al día de hoy, ¿no? Entonces, esta ciudad que está concentrada en el automóvil, que es la ciudad del siglo XX, pues Sí, tenía estos grandes bulevares y no necesariamente se veía el bulevar como un espacio público. En el bien, caso de este lugar en específico, durante los primeros 15 años de este siglo, se desarrolló mucha vivienda de interés social en las zonas del norte del área metropolitana, ya en las afueras, ¿no? En una zona que era rural en 2001. bien, Y entonces se trazó esa ciudad al estilo moderno, ¿no? Con esta idea de la ciudad del siglo XX, y se hicieron estos bulevares que en el caso de Tecámac estaba pensado para hacer una ruta. sí, una ruta, una desviación de la autopista. Bien, Al final nunca se construyó y ok. quedó el espacio libre. Entonces, cuando nos solicitan el proyecto, estaba la intención del gobierno local y del gobierno federal de transformar eso. Ellos querían un lugar de recreación solamente, pero nosotros lo que pensamos es, no puede solamente ser un lugar de recreación, tiene que tener una función de infraestructura necesariamente. Y entonces, Bien, por eso es que la cosa más importante es el andador que conecta la zona de vivienda con el transporte público. O sea, lo más importante es facilitar la movilidad no motorizada. Después están bien. todas las islas de programa que ya se utilizan, pero siempre favoreciendo el uso como la función más infraestructural. Y después también yo los conocí por este proyecto que no creo que sí es en el norte, no sé si era en este, El represo. Ah, no, Ah, este, Tijuana. el Tijuana. de Sí, Tijuana, es en el norte. ese, el de Tijuana, que yo estaba buscando el de Tijuana.
que tenía estas cosas de las gomas, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Las gomas de los autos. Llantas. Las llantas. Ajá. Nosotros de llantas. Bueno, bueno, cuéntanos algo de ese proyecto, ¿no? De por qué de las llantas, de por qué ese desnivel. Sé que trabajaron mucho con la comunidad ahí también. Sí. ¿Tú cuentas? Bueno, es interesante. El contexto es que en Tijuana es una ciudad que creció rapidísimo. Bueno, es un monstruo de ciudad porque crece muy rápido por todo este tema de ser una ciudad de frontera, pero de una forma muy precaria porque es pura desarrollo irregular, pero aparte se asientan en laderas muy poco sólidas, entonces continuamente están sufriendo deslaves y hay incluso muertos, ¿no? Entonces es un problema muy pujante, pero además esta zona era un antiguo arroyo que en el momento que hicieron el desarrollo irregular de vivienda, lo vendieron como si eso iba a ser el parque público de la zona, cosa que difícilmente iba a poder ser porque pues era precisamente un arroyo y aparte era una especie de cañón, o sea, era muy profundo. Pero Así que siempre está el tema del engaño, ¿no? Antes sí, era una autopista, ahora no. Siempre está América nos une el engaño, ¿no? sí, nos enseñaron, los mismos vecinos nos enseñaron el plano con el que compraron sus casas. Obviamente jamás fueron a ver la casa antes de haberla comprado y el plano directo decía parque. Espacio verde, área verde, decía. Y entonces, pues cuando llegaron a visitarlo, pues como te imaginarás, la gente se organizó y con el fin de eventualmente tener un parque y un área verde, lo que empezaron a hacer fue rellenarlo. Y en Tijuana, como en muchos lados, para poder rellenar un sitio que necesite ser rellenado, lo que haces es que dejas que las construcciones tiren ahí su cascajo, Claro. su residuo de excavación, escombro. Entonces empezaron a hacer esa acción, pero además la gente por tirar escombro te paga dinero. Entonces también al mismo tiempo se volvió una forma de ingresos. Y entonces eso resultó que se llenó el arroyo, pero incluso se pasaron de todo y entonces ya era una montaña de tierra que cuando nos dieron el proyecto nos dieron muy poco presupuesto, nos dijeron tienes que rehabilitar el arroyo y aparte hacer un parque. Y nosotros dijimos pues no hay manera porque hay que retirar todo eso no sirve para sustentar estructuras, etcétera. Entonces nos dijeron pues hágale como puedas. Entonces lo que hicimos fue copiar un sistema que ya usan las personas espontáneamente, ocupan estas llantas que son el desecho de Estados Unidos, que en México las compran precisamente para hacer esos tipos de muros muy precarios, pero esos son la forma de sostener los taludes. Cuando alguien hace su casa en talud, pues haces un murito de llantas y arriba pones tu casa, ¿no? Entonces copiamos este sistema, hicimos un poco más técnico, más profesional, también basándonos en otros trabajos que ya se habían hecho, y solamente moviendo tierra y a base de llantas generamos todo un parque que además funcione por medio de rampas conectando ambos lados del arroyo y además conectando cada uno de los escalones. Entonces es un poquito el resultado de un contexto bastante adverso. Y otra cosa es que eso tenía que además contener y conducir el agua, porque si no lo hacíamos, pues íbamos a generar un gran problema de erosión. O sea, si el agua iba a reconocer el antiguo arroyo y se iba a llevar nuestras llantas, nuestras plataformas y tal. Entonces, perimetralmente hicimos 2 canales de agua con una serie de puentes para que de alguna forma funcione, como decía Loreta, como infraestructura, espacio público y todo de una manera asequible o barata, ¿no? ¿Y a dónde está en Tijuana si lo busco en el Street View? Arriba, muy pegado, arriba a la costa del Pacífico, casi pegado con la costa, en la frontera con San Diego. Ponle Parque Jico con X, Xico. Ah, perdón. ¿Parque? Jicotencatl. Jicoten. Acá lo encontré, me apareció rápido. A ver si en Google Maps. Ese no lo hemos visto en Google Maps. Ahí está, ese. Ese. Ahí Nada está. más que todavía no está construido. Ahí no está el parque todavía. O a lo mejor está. Ahí hay fotos. Ahí está. La foto sí se ve, ¿no? Ahí.
Sí, sí, exacto. La foto sí, pero el parque todavía no Ahí está. todavía está como lo encontramos Claro, originalmente. este del arroyo que vos decías, ¿no? Que está ahí en el medio. Sí. Pero ve cómo estabas, porque trabajamos en la parte de arriba. Había hasta unas casas adentro, ¿no? No, no, no tengo ni Street View tampoco. Ya. No, es que es una zona bastante degradada de la ciudad Bien. de... Y cuando llegó esta propuesta, ¿no? ¿Fue un Ajá. concurso? ¿Fue un llamado? ¿Cómo llegaron hasta acá? Mira, este proyecto salió de un concurso. Este proyecto lo hicimos en la universidad, en la UNAM, Bien, porque hace 4 años uno de los ministerios en México, el Ministerio de Territorio, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contrató a la universidad para hacer una serie de proyectos en diferentes lugares de México. Y la universidad hizo un concurso entre los profesores que teníamos oficina. Y bien. entonces, con ese concurso, como que categorizó qué profesores podían hacer qué tipo de proyectos. Y a nosotros nos pusieron en la parte de espacio público. Y entonces los proyectos que el ministerio le contrató a la universidad los distribuyeron entre los profesores y así es como Ahí empezamos a está. trabajar en estos proyectos. Uh-huh. Bien. ¿Y cuál fue el proyecto? ¿Nació desde el tablero en México? ¿O directamente viajaron a Tijuana, estuvieron ahí? ¿Cómo fue esa toma de postura al territorio? ¿Cómo la tomaron? Viajamos a Tijuana y fuimos a conocer el sitio, porque de hecho cuando nos dieron el proyecto, nosotros no sabíamos que el arroyo estaba relleno de escombro. Pensábamos Ok, que era un arroyo y el proyecto era hacer el arroyo. Y entonces no fue bien. hasta que llegamos al lugar que nos dimos cuenta que estaba completamente saturado de escombro y que el dinero que tenían para hacer el proyecto, Esto. exacto, que ese dinero Así se que, tenía que así usar. que sin arquitectos, con arquitectos. Sí. Bueno, y Sin arquitectos con con, arquitectos. con Acá está. trabajadores ahí que Está buenísimo eso. Muy bien. No, porque hay que valorarlo también el trabajo, ¿no? Como, Ya, bueno, claro, claro, claro. para eso estamos, ¿no? Totalmente. Y, ¿Y cómo fue? Bueno, y también dijiste esta cuestión del sitio, ¿no? ¿Cómo fue esta cuestión bueno, llegan ustedes extranjeros, ¿no? Como no son de ahí del barrio, ¿no? ¿Cómo fue también esa relación? Vienen estos de la ciudad acá a decirnos. ¿Cómo fue esta relación con la ciudadanía también? ¿Fue fácil? ¿Fue conflictiva? ¿Se la hicieron fácil? ¿Se la hicieron difícil? No, yo bueno, tú. sí, hazte cuenta que este es una obra patrocinada por el gobierno federal y como dices, tal cual, sí son muy celosos la gente de local, pero sobre todo las autoridades locales. O sea, el municipio no lo aceptó tan fácil ni tan rápido. Ahora, Bien, los vecinos es otra cosa por dos razones. Una es que desde el principio la gente que está encargada de hacer estos proyectos contacta a las comunidades, a los vecinos locales y son iniciativas que salen precisamente de ellos. O sea, los propios vecinos pidieron, por ciertos canales que da la autoridad, pidieron ese proyecto. Entonces, bien, cuando tú llegas y te ven y hablas y dices, oye, pues yo voy a ser el proyectista de este proyecto, pues se sienten bien porque ellos lo pidieron. A lo bien, mejor puedes caer mal o bien, pero pues ellos pidieron el proyecto y pues está haciendo lo que pidieron. Ahora, cuando metimos este rollo de las llantas, la vegetación, plataformas y tal, pues un poquito también ayudó porque es una manera de reconocer y dignificar un sistema constructivo que para la clase media o clase media alta de México en general, pues está mal visto, ¿no? Entonces, claro. de esa forma también yo digo que ayudó un poco a que se apropiaran más y que Bien. lo vieran con buenos ojos, que es lo más importante para nosotros, porque estos proyectos jamás nunca van a tener mantenimiento. Entonces, si la sociedad y la comunidad no los ve con buenos ojos y participa en su mantenimiento, se convierten se abandonan, se convierten en problemas más que en soluciones. Bien. Y además también te soluciona el tema del desprendimiento, ¿no? Como vimos en la foto anterior, ¿no? También, de Sí, la degradación.
degradación, ¿no? De la erosión, De la muchísimo. erosión. Sí, por ahí en el Instagram de Taller, está como hace unas 10 imágenes, hay un video, porque fuimos a visitarlo apenas ahora en enero, después de, el parque se inauguró en 2020, y ahora fuimos en enero, y es increíble ver cómo la vegetación ha crecido sobre los neumáticos, la diferencia que hace ese lugar, por ahí está ese video, exacto. Bien. Y ya empezamos con las preguntas. La vegetación, ¿cómo fue elegida? ¿Fue el vecino quien fue plantando? ¿La plantaron ustedes? ¿Cómo fue esa relación con la plantación, con las Mira, plantas? nosotros aquí trabajamos con un paisajista, con Hugo Sánchez, que nos ayudó a elegir la paleta vegetal. Y Bien. había una paleta bastante local de vegetación, que es adaptable al sitio. A la hora de ponerla, hubo toda una cuestión, porque no necesariamente pusieron toda la vegetación que habíamos nosotros Solicitado. especificado. Al final se pusieron, en la primera etapa se respetó bastante la vegetación, pero en la segunda etapa pusieron ese que se llama dedo moro, que es lo que ven ahí atrás, que es un cubresuelos, que funciona muy bien porque siempre está verde, pero es una planta que mata a las otras. Entonces ahí es como un poco, pues hay una cuestión que no somos tan felices, pero por el otro lado se ve verde y se ve muy bien. Entonces sí, no genera, sí, es como el césped, no deja crecer otras plantas, ¿no? Exacto. No es comunitaria. Ya, exacto. ¿Y siempre trabajan en el territorio? Porque sé que tienen casas, o se quieren mantener en el territorio o le gustan las dos vías. Ahí compartimos mucho con algunos amigos argentinos, incluso esta idea de, pues donde podamos trabajar, los que nos hablen, les ofrecemos, les ofrecemos nuestros servicios. No discriminamos, la verdad. Aunque nos gusta muchísimo la vivienda y muchísimo el territorio. Lo que más hacemos es vivienda y espacio público. Este de ustedes también, ¿no? Sí, ese es muy lindo, en un pueblo tradicional de México que se llama San Lucas Xoloc, que es un pueblo originario donde llegaron los primeros mexicas antes de fundar Tenochtitlan. Bien. Ha sido un pueblo que siempre ha sido de culto, y aquí nos pidieron transformar todo el centro histórico, porque era un lugar por el que pasaban avenidas. Estas ermitas que se ven ahí en realidad estaban en medio de la calle, y entonces rehicimos todo el espacio público. Ajá, esas ermitas que son del siglo XVII y XVIII. Sí. Ese proyecto fue muy bonito, muy tradicional, ¿no? Bien. ¿Y cómo es ahí trabajar con tanta historia? Porque en los otros casos no tenían historia. Y acá estaban como más en la degradación. Acá tienen historia. Contexto, acá todo era contexto, ¿no? Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Trabajar con un contexto ya establecido o trabajar con un no contexto por el abandono? Es que, buena pregunta. Sí, pero, porque tiene sus diferentes, perdón. No, tú. Tiene dificultades unos y otros. O sea, la parte, cuando tienes un contexto histórico tan preponderante, es bien difícil dar los pasos, o sea, las autorizaciones, la comunidad está muy preocupada y tal. Esa es como una barrera. Pero cuando no tienes ninguna restricción, como es el caso de Tijuana y Nogales, más bien tienes que tú ir en búsqueda de algo que te dé, que te dé referencias o restricciones para poder hacer el diseño. Ahí es mucho más fácil la ejecución, tiene muchos menos barreras. Pero como tal, el proyecto, el diseño, creo que sí es más difícil cuando no tienes restricciones que cuando sí. Bien. ¿Vos también te parece lo mismo? Sí, a mí, por ejemplo, Xolo, que es un proyecto que como concepto surgió bastante rápido, porque estaba la piedra, estaba la iglesia, el tema de la plaza que estaba semiconfigurada, entonces como que el proyecto se armó rápido. El problema ahí fue cuando se empezó a construir, porque empieza como todo este jaloneo entre los grupos de vecinos, a quién le gusta, a quién no, quién lo usaba como avenida y a la mera hora le estás quitando espacio para sus camiones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hubo
muchísimo jaloneo entre la comunidad. Al final creemos que quedó un muy buen proyecto porque casi todos quedaron contentos, ¿no? Tuvo muchos cambios en el proceso de construcción ya, ni siquiera de diseño. Pero Bien. como proyecto... Causaría todo esto, ¿no? Todo Uh este, este todo núcleo ese de... cuadro y unas calles que no salen en esa imagen. Por ahí está la foto de noche, creo, y en la foto de noche se ve toda la intervención Bien. completa. Ahí está. También hicimos la escuela primaria que está enfrente de la iglesia. Entonces, como la escuela primaria se dio una parte de su predio para que la plaza se pudiera conformar como un rectángulo y tuvieran los niños un espacio de acceso sin que los atropellen los camiones. ¿Y la escuela primaria fue nueva? No, existía, era muy pequeñita y ampliamos unos espacios de salón, de aulas, y luego hicimos un edificio que da toda la fachada. Ese está en edificios públicos ahí en la página. Ah, ahora me encontré. Acá está. Sí. También buscaron como el mismo sistema también constructivo, ¿no? La piedra. Copiando lo que se hace ahí. De hecho, el sistema constructivo de la escuela era muy parecido a ese, un poco menos reforzado, como estructuralmente muy débil, y por eso hicimos toda la estructura de concreto, porque con el sismo del 17 se afectó mucho la estructura de la escuela. Entonces, por eso es que se trabajó ahí. Bien. Así que en este sentido, son como más de contexto, son más de copiar y no de traer un ovni. Totalmente. En estos proyectos, creo que estos que has mostrado son mucho más de copiar lo que hay y reinterpretar. ¿Son de poner ovnis? Pues hasta ¿Han ahora puesto un ovni? Okay. Bueno, mira, estamos haciendo ese puede ser, pero el material es el mismo si te fijas que el edificio de Junta. Sí. La geometría sí es más peculiar, ¿no? La geometría es peculiar. Ahí está, qué bonito. ¿Y este qué es? ¿Un parque también? Esa es la recuperación de un cuerpo de agua y todo un andador perimetral con espacio público, con parque y todo. Sí. Bien. Ese es nuestro proyecto más exitoso hasta hoy, ha ganado un montón de premios. Ah, ¿en serio? El ovni, es un ovni este. Hasta ahora es el más... El ovni. El ovni ha ganado un montón de premios. ¿Y por qué creen en el premio? No porque creen en el premio, pero ¿por qué creen que a veces una obra tiene tantos premios y otras parecen como... ¿Es porque realmente son buenos o porque la gente ve algo o porque ustedes lo envían siempre el mismo? No sabemos. Yo creo que, o sea, este proyecto lo queremos mucho porque junta el tema del agua con la arquitectura y el territorio, que es algo que nos apasiona. Bien. Pero, por ejemplo, en los proyectos de vivienda nos premiaron que jamás nunca pensamos que nos iban a reconocer. Entonces, como que no hay una relación directa entre las cosas que nos gustan y nos parecen importantes con la popularidad de los proyectos. Ahí a lo mejor tú nos puedes ayudar a descifrar esa pregunta. Acá está el reservorio de agua, el objeto y el parque, y ¿no? El parque, toda la parte de arriba se inunda. Es un espacio que cuando hay temporada de lluvia se puede inundar. Bien. Así que el agua ahora iría todo al reservorio con su trabajo. Va todo al reservorio y cuando hay mucha lluvia inunda las plataformas de arriba y esa es la intención del proyecto, que eso se pueda inundar. Bien. O sea, es un parque inundable. Bien. Y este también, de vuelta, entonces el público siempre está contento con ustedes, el ciudadano, el mexicano. Hasta hoy hemos tenido buenos resultados. No, de repente tenemos... Hay historias que un carnicero y un padrecito ahí nos odiaban. Ahí en Sherlock había una buena parte de la comunidad nos odiaba. Pero pues ya pues poco a poco ahí entre jaloneos y ayuda de las personas que sí querían el proyecto, pues se fueron convenciendo. Y sabes que cuando ese proyecto ganó un premio, ganó la medalla de plata de la Bienal de Arquitectura Mexicana. Acá repitieron la llanta. ¿Perdón? Acá repitieron la llanta. No te entendí. No sé qué. No, que repitieron el sistema de la llanta acá, de la goma de auto. Sí. No, ese es el mismo. Ese ¿es el mismo? Ajá. Decías que habías ganado una medalla.
El Xoloc, cuando ganó la medalla de plata, de pronto se volvió amado por toda la comunidad del pueblo, por todo el pueblo. Así que sí ayudan, los premios ayudan para eso también. Bien. Uruguay, ¿qué ciudad en Uruguay? Es la Plaza Uruguay, pero la Plaza Uruguay. no es en Siempre Uruguay. ¿trabajan tuvieron trabajos en el exterior? No, ¿México? En México sí, no. todavía no tenemos afuera, pero ojalá que pronto. Bien. ¿Y cómo consideran ahora el tema esta de la nacionalidad o de los proyectos? ¿Una obra es mexicana porque la hace un mexicano o porque está en México? Y jamás nunca habíamos pensado eso. Pero si ustedes hacen una obra en Argentina... En términos generales, yo por lo menos le doy poca importancia a la nacionalidad de las cosas porque Bien. Se vuelve entre más, o sea, si hay un rango entre más nacional y menos, prefiero girar hacia el menos porque lo nacional nos hace diferentes, nos hace separarnos, etcétera. En cambio, poder tener amigos ahí en Ecuador, en Argentina, en Chile, que tenemos muchísimas cosas en común. Yo veo, veo sus proyectos y hay un chorro de cosas en común que salen de la problemática, tal vez de la idiosincrasia, de la cultura. Y digo, pues sí, o sea, en México, como arquitectura mexicana, pues a lo mejor suena, pero en general en toda Latinoamérica yo creo que están haciendo cosas muy padres y similares en cuanto a calidad, objetivos, etcétera. A lo que yo iba a esta concepción actual de lo global, ¿no? De que ya somos todos como... Pero a ver, que no creo que sea igual un proyecto en México que un proyecto en Finlandia. Más bien la manera de leerlo, ¿no? Al final es responder a un contexto determinado. O sea, algo que sí creo que, por ejemplo, un proyectista mexicano que exporta la arquitectura que hubiera hecho en Ciudad de México a Ghana, en África, no creo que sea lo más indicado, sino más bien el arquitecto que sabe leer el contexto y responder a ese contexto, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, vamos a las preguntas. Yo les mandé 100, tienen que elegir 10. ¿Cuál es la primera que han elegido? Esquina de tu ciudad. A ver, ¿cuál es? 5 de Mayo y Motolinía. Los nombres de México me matan. Sí. O sea, 5 de Mayo. ¿Y qué? Motolinía. Motolinía. Espera que estoy mal, espera. Creo que voy a Ciudad de México. Ciudad de México. Basta. Decime de vuelta la segunda calle. ¿Mono? ¿La calle? segunda es Parque de tu ciudad? No, la primera, el nombre de la calle, decime. Motolinía. A ver, te va. Acá está. Ya. Ahí vamos. Ya la encontré. Está volando. Y 25... Sí. Y 25 de mayo. Ahí estamos. 5 de mayo. 5 de mayo. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Donde está en pleno centro. El 5 Jazz Club. En ese edificio. ¿Por qué? Porque nos encanta el bar. Bueno, el jazz. Representa, o sea, nos encanta el centro de la ciudad, nos encanta el Art Deco, hay un edificio de los más bonitos Art Deco hechos en la ciudad. Y algo que no sé si se deba compartir acá, pero bueno, ¡qué lindo! Mucho ese bar, es el de, a ver, dale la no vuelta. es esa esquina, es para el otro lado. ¡Qué precioso! Sí. Es la esquina que te falta, esa, la de la sombrilla, ahí es. Ahí abajo, en el sótano, ese era el banco, uno de los bancos más importantes de la ciudad, hoy ya no es, pero en el sótano estaban todas las bóvedas, de estas bóvedas antiguas, pesadísimas, y en esas bóvedas se hizo un bar de jazz que es muy popular, y ese lo frecuentábamos mucho antes de casarnos, mi socia y yo. Entonces, pues bueno, si nos preguntas una esquina, pues eso como que sintetiza varios aspectos de nuestra vida. ¡Qué lindo lugar! Sí. Acá. A muy pocos metros del centro de la ciudad, del Zócalo. Bien. Son
¿Son urbanos o son suburbanos? ¿Son de Urbanos. estar en este... ¿Sí? Urbanos. Urbanos, vivimos Urbanos. en la Colonia del Valle, que es en un departamento en el centro geográfico de la Ciudad de México. Bien, así que les gusta las ciudades como vivir la ciudad. Totalmente. ¿Qué es esto? Ese es un estacionamiento, sí, ¿no? Es el que está junto a la Sí, Blanca. esas son de Sí. las cosas que hacen, eso lo hacen, le ponen fachada controlada, fachada que te la diseña la autoridad para que no se vea feo, pero al final de cuentas pues, creo que Me salió muy es un bien. estacionamiento al final, sí. Un Sí. parqueo. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y el parque? ¿Cuál es el parque de tu ciudad? El espacio escultórico de la ciudad universitaria. Bien. ¿Por qué? Es el lugar donde hayas más silencio y paz en esta megalópolis. Bien. ¿No? En la UNAM, Es un ¿no? jardín, es un jardín, es un jardín de piedra volcánica Hermoso. que tiene, pues, es un ecosistema extraño, entre desértico, muy duro porque hace mucho calor, pero con estas piedras negras que son como esculturales, y ahí se hizo además un espacio escultórico, entonces... Se llama espacio escultórico, tienes que ir más hacia el sur. Bien. Si pones espacio escultórico, te debe de Ahí salir. lo... Es un ¿Y ustedes círculo. estudiaron acá? Nosotros estudiamos ahí, sí. Además, o sea, es nuestra escuela, pero además crecimos en la zona del Pedregal, los dos, casualmente. Entonces también tenemos como ese... Ahí está, ¿ves ese Ese círculo de círculo. ahí? Sí, ahí va. Ese es. ¿Todo esto es la UNAM? Sí, ¡Wow! Es enorme. es enorme. Enorme, sí. Y este parque es como un parque de reflexión, un parque, de paseo. Es Esto. una obra de land art que hizo Matías Goeritz, que es este Ah, sí, escultor alemán que vivió en sí, México. sí. Impresionante Un también. lugar hermoso. Bueno, ahí Y a tarda. ver, ahí está. Ah, mira qué bonito. Sí, muy, muy bonito. Es como un cráter. Es una Sí. ventana a la roca volcánica y a la vegetación del Pedregal. Y cada estas son todas las esculturas. Sí. Bien. Qué importante que es Geritz, ¿no? En México, ¿no? Como artista y escultor, ¿no? Sí, Muy, muy. súper, mucho. Porque lo tienen como muy presente. Va, Y nos es ha un genio, ¿no? tocado Pero. además trabajar de cerca con él, aunque no en vida, pero Ah. esto del espacio escultórico, y después en 2015 hicimos el pabellón Eco en el Museo del Eco que él diseñó también. Entonces como que ha habido siempre una relación un poco con Geritz, ¿no? Ah, el edificio, el museo, el espacio nada más, ¿no? El que es el El patio, exacto. Ajá. El museo abierto, que es, no hay nada, Sí. ¿no? ¿Y qué hicieron ahí? Hicimos introdujimos un anillo del ¿Sí? tubo que lleva del drenaje más grande de la Ciudad de México. ¿Cómo es lo un busco en tubo Google? de ¿Qué pongo? 7 metros. Ponlo ahí en Taller Capital, en Efímeros. Ok. Es un proyecto que se quitó, estuvo solamente durante la primavera. Sí, porque he visto varios, por eso quiero saber cuál es el de ustedes. Sí, el nuestro es un Pues, anillo de concreto. Ahí lo... Ponerle paradoja hídrica eco, te sale. Ahí está. Ah, le gusta mucho el agua. Hacemos mucho, trabajamos con agua casi en todos los proyectos. ¿Por qué? ¿Qué ven en el agua? Tenemos un tema de investigación, o sea, que empezó hace ya, antes de que empezara el taller casi, y es como uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad. Y De entonces México. nosotros estamos convencidos que a través del diseño urbano se pueden mitigar muchos Ah, de los temas de ¿son agua. ustedes? Sí. No sé quiénes son ahora. Te los reconocí de vuelta. Ese. Sí, Sí, yo los vi Sí, es muy bueno. Sí, es un proyecto lindo, que además fue el primer proyecto de agua que pusimos en el espacio semipúblico. Bien. Claro, hay que decir también que la Ciudad de México está arriba en un lago, ¿no? Sí. Exactamente. Vivimos en un espacio de agua sin agua.
Bien, claro. Ujú. Y es prefabricado, ¿no? Acá tengo las Sí. imágenes. Ahí está cuando se montó, que es súper bonito ese momento, fue interesante. Me gustó mucho. Claro, este muro es, a ver, este muro da a la calle, ¿no? Y vos entrás por un pasillo, vas atrás y de atrás vas al patio, ¿no? Sales al patio, exacto. Entras por atrás y te encuentras al patio. Y esta es la obra de Geritz, ¿no? Todo el museo es de todo el Geritz. museo. Bien. ¿Y cómo resultó? Muy bien, fue un super proyecto, ¿no? Tenía ahí Ahí hicieron varios está. eventos, funcionó muy bien. ¿Y lo llenaron de agua? No, la idea era hablar de agua sin agua. Bien. Así que la gente tenía que subir la escalera y bajar la escalera. Ujú. ¿Por qué por qué es? A mí siempre me gustó esta cuestión ¿cómo decirlo? Como de hacer sufrir a la gente, ¿no? Como, bueno, vas a ver una obra de arte, bueno, la tenés que pasar, subí la escalera, bajé la escalera y entra, ¿no? ¿Por qué, en su caso, por qué eso? ¿Por qué hacer que la gente suba un muro o baje un muro? ¿Tú, no? Bueno, originalmente, te voy a ser sincero, el proyecto contemplaba quitar una de las piezas para poder entrar, Sí, pero después lo que pensamos fue, es mucho más fuerte el aro completo y está sí, padre tener la experiencia de subir y bajar. Y es muy chistoso, pero una escalera muy similar la encontramos en la fábrica en donde hacían estas dovelas, y para probar las dovelas las arman todas en horizontal, así como está puesto, y tiene una escalerita. Y dijimos, oye, está increíble que experimentes o sea, que tu experiencia sea completa desde estar afuera, no ver nada, subir, bajar y estar sí, adentro. creo que la vez que lo vi, por primera vez, es lo que más me gustó fue eso, ¿no? Como esa acción de la gente, ¿no? Que como que traspase algo. Ajá. Eh, La pieza es un anillo del túnel que saca el agua de la Ciudad de México. claro, bien. Ujú. Eh, ¿Y la gente cómo lo tomó eso? ¿Lo tomó bien? Fue como que ¿Le era gustó? interesante, era como, ¿qué hace esto aquí? ¿De dónde viene? O sea, como un poco preguntarse las cosas, ¿no? ¿Por qué? O sea, creo que nadie se imaginaba que el tamaño del tubo que saca el agua de México es de 7 metros de diámetro, es un espacio grande, ¿no? Entonces, Muy como grande. empezar un poco a cuestionarse eso, ¿no? Bien. Y bueno, podemos decir que esta obra es conceptual, ¿no? Porque te hace, no es que te hace pensar, sino como que no es obvia. ¿Y ustedes cuando van a un museo, cuando ven arte conceptual, viste que hay mucha gente que dice, uy, esto lo hace mi hijo de primer grado, viste, todos esos chistes tontos, ¿no? Sí. ¿Cómo se toman con esto del arte conceptual? ¿Cómo lo ven? ¿Lo disfrutan? ¿Se enojan? ¿Piensan lo mismo? No, a ver, hay piezas que no son muy buenas, pero hay otras que son muy fuertes, muy potentes, ¿no? O sea, sí hay una parte que te hace, que te revoluciona el pensamiento, acercarte a obras de arte conceptual. Acabamos de ver una exhibición en Los Ángeles de este artista, ay, ¿cómo se llama? Que hace todo el arte de afroamericano. Que soy malísima para los nombres, pero tiene obra de pintura muy clara, ¿no? Muy directa, pero ¿En luego qué museo la viste? en el de arte contemporánea público, que ahorita te voy a decir el nombre, soy malísima para los nombres, Ahí lo busco, a pero es ver. el público, que eso es lo importante. No es el ACMA, es el otro. Bien. No, está enfrente de Disney. Bueno, Y decime. este artista tiene unas piezas conceptuales que son poderosísimas, solo por... Museum of Contemporary Art, Los Ángeles. Sí, muy fácil. Sí, ahí estamos. Ahí lo voy a buscar. Sí, sí. Y es la exhibición que está ahora. ¿Cómo Yo se llama? creo que ahorita está esa. Debería de estar todavía, pero no sé si está todavía. Pero piezas muy fuertes de utilización de textiles, ¿no? De entender de dónde viene ese textil, qué hace aquí, ¿no? De pronto hace un árbol con
restos de cabello, ¿no? De que parece un afro Sí. al final. O sea, este tipo de piezas que significan más muchas veces que la estética. Sí, ahí está, es el Henry Taylor. Henry Taylor. Sí, Ahí vamos. Así que bueno, para conocerlo. no sé si es eso. Sí, Bien. vale la pena. Bueno, él y muchos otros. Está también el que está ahora en el New Museum de Nueva York, que también es otro afroamericano, que hace piezas sonoras, que reinterpretación de piezas de cerámica. No, creo que ahí hay todo un camino de exploración estética en donde en otros lugares no encuentras la estética, ¿no? Y es obviamente empezado con Duchamp, con Sí. el mingitorio, que al final la forma es bella en sí misma, ¿no? Sí. Vayamos a la siguiente pregunta, a ver. Ajá. Casa en California. Bien. La ¿Dónde vamos? BDL de Neutra. Bien. ¿Por qué neutra primero? Bueno, no, desde mi perspectiva, y tú dirás después, pero introduce el movimiento moderno en California, en Los Sí. Ángeles, activa la arquitectura en el oeste de Estados Unidos, ¿no? Son casas es una casa icónica de los años 20, 30, ¿no? Muy, muy a inicios del siglo. Entonces, de alguna manera, genera una arquitectura que quizá el día de hoy no es tan viable, pero que perdura y que tiene unos espacios lindos, pues hace una ciudad, que es la ciudad que hoy es Los Ángeles, ¿no? Sí, ahí están. Con una Me escala viene bien increíble, además, Sí. porque estas casas tienen la escala humana, no son mansiones, son casas, No. ¿no? Son casas Me- sumamente elegantes en términos de la conceptualización del espacio lo que ofrecen, sobre todo la escala, para mí es lo más interesante de estas casas americanas, que nosotros siempre pensamos que son espacios altos, grandes, ¿no? En realidad son espacios bastante reducidos, muy sí. humanos, muy europeos de alguna manera, pero en una ciudad tan americana como es Los Ángeles. Bueno, es que ellos son europeos, ¿no? Todos estos Sí, son todos son europeos. europeos, exacto. Y me viste, me venís barro lo que acabas de decir, porque yo siempre estoy como pensando y siempre pregunto lo mismo, que la arquitectura contemporánea o la casa contemporánea, la de hoy en día, viste que la casa contemporánea tiene 4 o 5 toilettes, tiene el playroom, tiene el microcine, tiene el gimnasio, tiene el home office, y llega un momento que la casa tiene 1500 metros cuadrados, y es verdad, la casa se va de escala, la escala, justamente lo que acabas de decir, se va, se descompone, y estas casas, eran casas para clase media alta, no eran que eran para pobretones tampoco, Exacto. y tienen un cuarto capaz de visitas y nada más, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos alejamos de la ciudad? ¿Qué creen que pasó que ahora necesitamos tantas cosas que antes no? ¿Cómo ven eso? Ese es un tema, bueno, no sé si tú lo quieres contestar, pero para mí es un tema catastrófico en términos de la humanidad y de querer resolver todas tus necesidades adentro de tu casa, ¿no? Sí, Cuando en exacta, realidad, eso es. o sea, puedes tú resolver varias, que es dormir, estar, descansar, comer, Bañarte. bañarte, exacto. Pero hay otras que está increíble que las resuelva la ciudad y que poder salir a la ciudad, encontrarte a otras personas en el cine, por ejemplo, en la Ir al plaza, cine. ¿no? En el jardín, no necesariamente tiene que ser todo dentro de tu casa, porque lo único que hace es aislarnos, ¿no? Y volvernos entes súper individuales y muy Sí, lejos de poder de hacer un tejido social y de hacer ciudad, que finalmente es lo que mantiene viva la humanidad. Entonces, eso creo que es de las cosas que me gustan, aunque son casas vinculadas al movimiento moderno, quizá las primeras casas suburbanas, ¿no? eh, Semi-suburbanas. Los Ángeles todo es suburbano, sí. pero bueno, está en una parte bastante habitada y activa de Los Ángeles esta casa. Sigue siendo una casa que vive hacia afuera, tiene ventana al espacio que está afuera, a la calle que está afuera, no tiene una barda, ¿no? Puedes entrar desde la calle, como que hay toda esta manera de tejerse con
el contexto inmediato, que es bien valiosa. Bien. Sí, es buena. Bueno, también hay que replantear qué ha hecho la ciudad para que la gente no quiera ir al cine, no quiera hacer todas esas actividades, ¿no? Exacto, También. también. Y por último, con esta casa, este desarrollo de las State Study Houses o el movimiento moderno, es como imposible sacarle el mobiliario, ¿viste? Como que Sí, corresponden, ¿no? Es sí. como que... Totalmente. eh, y el contemporáneo no. ¿Por qué creen que el arquitecto contemporáneo no entra al mobiliario? Híjole, qué buena pregunta. Pues yo creo que por el costo de ¿Sí? hacerlo, ¿no? Diseñar una silla es costosísimo, entonces ya te metes a diseñar la casa y además la silla y hasta la manija de la puerta se vuelve arquitectura impagable, ¿no? Ya de por Y sí ya, somos un artículo de lujo, que esa es otra cosa que deberíamos de estar empezando a cambiar, ¿no? Como bien, arquitectos, no podemos ser arquitectos de lujo si tenemos el 70% de la humanidad viviendo en ciudades. Entonces, como empezar a entender hasta dónde llega tu labor. bien. Porque Ahora, acá, en este caso, me imagino que Neutra dibujó esta estantería de libros y dibujó este sillón de 3 cuerpos amarillo de detrás. Estos dos no lo sé, pero esto lo hizo él. sí, Las sillas, la mesa, todo, ¿no? sí. Y fíjate que una cosa relacionada con eso es que tal vez un poco, por ejemplo, el ejemplo de alguien así en México es Legorreta. Y Legorreta sí Sí, sufría un poquito de ego, o sea, de este rollo de ser Dios todopoderoso, de poder hacer desde ciudades hasta tenedores, que yo creo que es un poquito mal entendido. Y si te encanta hacer muebles y quieres incorporarlos a la casa, está perfecto, pero yo creo que hoy en día es más padre conseguir tu amigo arquitecto que se encarga de diseñar sillas y colaborar con él. Entonces, a nosotros nos gusta por lo menos esa visión de si nosotros somos buenos en el territorio y en tener como que soluciones prácticas y contextuales, pues invitar a alguien que igual es arquitecto, igual no, para colaborar con nosotros. Y esa parte de cómo funcionamos ahora, a mí se me hace buenísima, ¿no? Porque podemos hacer más obra de la que hacía una persona antes como Legorreta, yo creo. bien. Bueno, vamos a la siguiente, a ver. La siguiente es escena de Scorsese. Bien, ¿cuál sería? Ah, pues ahí yo crecí viendo Casino junto con mi hermana, ella le fascina el cine y creo que vimos, yo creo que 20 veces esa película. Y no me acuerdo de una escena en particular, pero sí o sea, a mí sí me hace muy fuerte esa relación de triángulo entre Michelle Pfeiffer, Joe Pesci y Robert De Niro, en donde Mm, Robert De Niro se pelea con Michelle Pfeiffer y Pfeiffer se va con Pesci, que es a su vez jefe De Niro. Tienen ahí pues un amorío y entonces se vuelve un caos porque uno quiere matar al otro y el otro es poderosísimo, etcétera. Entonces se me hace esa parte de la película se me hace bien fuerte y que para mí, la edad en la que lo empecé a ver, me selló, me puso un sello. Y desde entonces pues, me bien. fascinan todas las películas de Scorsese, aunque dicen que esta no es la mejor, que Ya está está. mejor Goodfellas y tal, pero bueno, a mí esta me quedó muy grabada por haber crecido con ella. Ahí la tenemos a los Sí. dos. Sí. Tienes el encargado. Sí. Vamos a la próxima, a ver. Siguiente, escena de Tarantino. Bien, son medios Black Mamba. parecidos los dos. Sí. Black Mamba adentro de la tumba. ¿Por? Porque ese momento transforma toda la película y toda la historia de Kill Bill, ¿no? Es ese momento en el que tiene que salir de la tumba y pasan por su cabeza como todo el entrenamiento que tuvo para hacer una gran eh, kung fu. No tiene que estar así vertical. ¿Ahí nos ves bien o estamos al revés? Es que se nos está tomando la piel. No sé. No, al revés. No, hay que ponerlo al revés. Sí. Ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Listo. Kill Bill, ¿cuál que me habías dicho? Black. Black Mamba. Es, acá está. A ver si no tengo la escena exacta.
Y cuando pero empieza, se desentierra ella, pegándole al féretro, ¿no? Al Empieza ataúd. así. sí, Ajá. Le bien. pega, ¿no? ¿Tenés que ser media Kill Bill para ser arquitecta en México? ¿O no? Tienes que ser medio Kill Bill, un poquito sí, un poquito. Además, ¿Tenés que ser como, resulta porque tenés que ser a como veces, ella? ¿O de ese? repente, a veces sí me identifico mucho con, con ella. Bien, Sí, ahí está. Igual increíble. ahora la escena femenina en México está bastante fuerte. Son varias ya. Mucho trabajo de varias que no dejamos de empujar por estar Por eso digo presentes. que ya México tiene varias arquitectas. Va, Sí, reconocidas por lo menos, ¿no? Como Gabriela quedando Carrillo, Tatiana, Frida, Frida Escobedo. muchas. Que tal vez no sucede lo mismo en otros países latinoamericanos, ¿no? Sí, no, en este Bueno, momento somos muchas y tal además vez son somos casi demasiados por también. generacionales. No, igual también en Ciudad de México hay 35 millones de habitantes Ya, también, ¿no? El porcentaje, eso 100, también ayuda. también, ¿Cuántos exacto. son en Ciudad de 120 México? millones en México y en la ciudad El 22. país. En el país Ah, 120, en la ciudad 22. wow, son muchos. En Sí. realidad no son pocas, porque son cuatro. En realidad No, son, bueno, falta mucho más. Rosana, Aisha Ballesteros, no hay un montón, sí hay muchas, Bien. sabemos muchas mujeres trabajando, con buenas Ah, oportunidades de trabajo, que creo que hace un par de años, creo que a las 5 o 10 años, acá me acuerdo que recibimos la noticia del Metro de México que estaban estos vagones especiales para hombres y para Ah, mujeres. sí. No, para mujeres. Yo los escuchaba y decía, pero me parecía tristísimo, ¿no? Porque en realidad tendríamos que ir todos en los mismos vagones. ajá. Eso sigue, bueno, por el tipo de los manoseos, ¿no? Y el maltrato. ¿Eso continúa en México? ¿Se calmó bastante con toda esta con toda esta revolución feminista nueva? ¿Cómo está ese tema? O sea, está más, sí está, las personas piensan dos veces antes de hacerle algún daño a las mujeres. Yo creo que sí, en general, en los medios y en general en la población es una idea bastante más común, pero el metro sigue siendo igual, o sea, tienes vagones de mujeres y vagones del resto. Sobre todo en las horas de la noche. Ok. ¿Y vos eso cómo lo tomás? ¿Cómo lo toman cada uno de ustedes separados? No, no, es que no tomamos mucho metro, la verdad es que nosotros No, no lo no, usamos vos mucho. cómo lo tomás la decisión, el Ah, hecho que No, eso exista. o sea, sí, o sea, si vas junto ¿Te con alguien, o sea, molesta o te parece bien? no, a mí me parece bien, porque sí era un Ok, tema, o sea, sí era peligroso. Y eso ha ayudado ok. mucho a que de hecho, fue como el primer paso que se dio en términos de una ciudad incluyente para las mujeres. El día de hoy hay Wow, qué fuerte, ¿no? muchos, Porque en realidad está muy bien lo que decís, ¿no? pero Pero en realidad es sí, fuerte, porque es es malo. fuerte, es fuerte. Pero haz de cuenta, todos los andadores que se han hecho durante los últimos 4 años en Iztapalapa, que son iluminados, están hechos pensando en las mujeres, que son Ok, andadores seguros para mujeres. En realidad los puede usar todo el mundo, pero están pensados en que haya seguridad para las mujeres. bien. ¿Y eso está mejor ahora? Pues yo creo que sí. Ayer salió una noticia que decía que el día de hoy la alcaldía de Iztapalapa, que era una de las más violentas y donde había más crimen, es la más segura de todas. No sé si sea Bien. cierto o no, o en qué se base, pero ayer salió esa noticia. Entonces, algo sí está pasando un poco mejor, ¿no? ¿Y sus trabajos en estos parques que hemos visto al principio, han ayudado a ese tema de la violencia en general, no solo de las mujeres? ¿Ven que esa infraestructura de ustedes también, además de todo lo que cambia también el estado de agresión? Sí, bueno, el de Tijuana, el de los neumáticos, ¿Sí? definitivamente. O sea, ese lugar había toque de queda. La gente no podía salir. Ok, Y hoy está iluminado en la noche y los niños salen a jugar y los jóvenes a hacer deporte. O sea,
Ahí sí hay... A usarlo, a vivirlo. ¿no? Igual en Nogales está iluminado todo el tiempo en la noche, entonces también es un espacio seguro. Pero donde yo creo que es más evidente es en Tijuana. Bien. Como que también la infraestructura ayuda, ¿no? Como La idea a de dar mejor vida. circular, o sea, entonces ya cruzas de un lado al otro de la calle que antes no lo podías hacer. Bien. Pasemos a la última pregunta, a ver, ¿cuál he elegido? Es que, a ver, ¿cuál será yo creo que es, ¿no? La que más les guste. Entonces tú la dices. Bueno, hay una obra de Francis Alice que nos gusta y que tiene mucho que ver con lo que hacemos, que es una serie de fotografías que hizo en donde se dio cuenta que en el Zócalo de la Ciudad de México, que es enorme, es un Zócalo aparte totalmente duro, o sea, no hay ningún árbol, porque es el centro de representación de México, o sea, si hay algún tema político, la gente se va a manifestar al Zócalo. Cuando hay elecciones importantes y tal, todo sucede en el Zócalo, es como un termómetro, pero habiendo 0 árboles, y luego hubo un presidente que se le ocurrió del PRI, que el PRI tiene el Partido Revolucionario Institucional, un partido político, tiene los colores de México en su logotipo, y entonces para hacer esta relación y poder perpetuarse en el gobierno, así es, hizo estas macro banderas en todo el país y puso una en el Zócalo, y habiendo 0 árboles, la gente lo que hace es que se forma a lo largo de la sombra del asta bandera. Ah, ¿en serio? Es la sombra. Es la sombra. Entonces, ahí está la gente cubriéndose del sol en la pequeña sombra que da el asta bandera. Y nunca nadie lo había visto. Y tiene que llegar Francis Alice y sacarle unas fotos para que todos nos botemos de la risa del tema. Mira vos. No fue una performance, esa con la No, foto No, nada más. no, es una foto. Eso sucede. Es la sombra de la plaza. Mirá vos. ¿Y no hay un solo árbol? No hay un solo árbol. Pero le da en nuestro corazón, porque pues es en el centro del país, en el centro de la ciudad, en nuestra bandera, o sea, no hay una cosa más potente, emotivamente. ¿Esta es? ¿Este es el Zócalo? No, ahí está sí. el Zócalo, pero está ocupado por la Feria de Culturas Amigos, o por algún evento. La mitad está lleno. Ajá. Pero es una plaza cuadrada casi. Sí. Ahí se ve mucho más claro, ¿no? Cómo es. Es una plaza que no tiene escala europea, sino que tiene escala prehispánica. O sea, ese era el tamaño de las plazas de antes, ¿no? Nunca un español hubiera hecho una plaza tan grande, pero pues entiendo que en México teníamos otra escala, entendimiento del territorio. Entonces, un poco es un mix entre arquitectura virreinal y diseño urbano, como quieras, prehispánico, ¿no? Ahí está llena, bien impresionante. Sí. ¿Y nunca nadie trató de plantar un árbol? Es que sí, hubo un momento en que se plantó. No, y hubo un momento en que tenía árboles. Hubo un momento en que era un jardín, ya sabes, de estos jardines muy tradicionales que tienen el esquema en cruz, pero hace mucho. Eso fue, yo creo que en el siglo antepasado. Y después se tomó la decisión de convertirla en plaza cívica. Y desde entonces, esto yo creo que fue por ahí de la Revolución, en los 20 quizá, o un poco antes, y desde entonces se ha quedado como una plaza cívica, y yo creo que nadie quiere que deje de ser una plaza cívica este espacio, porque es el lugar donde se hacen los eventos más importantes de la Ciudad de México. O sea, este sábado, mañana va a ir Rosalía, y es gratis el concierto, entonces la gente va a dormir hoy ahí para mañana poder ver a Rosalía. O sea, tiene toda esta flexibilidad que da. Que sería algo así, ¿no? Como esta imagen de acá ahora. Y el Día de la Independencia se llena, hay fiestas, como que es tan flexible, eso es increíble, de las cosas increíbles del espacio público, ¿no? Lo que permite el espacio público. Bien. Acá hay otra foto de Francis, mira qué bueno. Francis es un genio. Sí, Francis que vivía ahí cerca y entonces tiene todo, el mejor registro del Zócalo, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, porque acá en Buenos Aires, en relación al festejo, ustedes dijeron las cuestiones cívicas, ¿no? Populares, van
al Zócalo. Pero Buenos Aires tiene una situación bastante rara que depende la alegría de la gente, es donde va, ¿no? Si va para quejarse, es Plaza de Mayo, si está contenta, va al Obelisco. Ah, ¿Sucede algo lo mismo en México? Sí. ¿El Zócalo es solamente para la queja o también para la alegría? Bueno, mucho tiempo fue solo para la queja, pero también tenemos el Ángel para festejar Cosas lindas. cosas deportivas sobre todo. Pero el Bien. Zócalo hoy en día sí lo han ¿El transformado. Ángel se llama? ¿Perdón? ¿El El Ángel? Ángel de la Independencia es un ángel como el de Berlín, en donde nos una reunimos victoria alada, es cada una vez victoria alada. que gana la selección, algún partido importante, ahí se van. Ah, Este, sí. y el Zócalo sigue siendo de queja, pero también ahora se volvió muy cultural. Entonces, todo el tiempo hay eventos culturales ahí, y la gente ya lo identifica así, entonces muchas veces vas al centro y vas ¿Este? al Zócalo, aunque no te quieras quejar. Sí, Ese es el Bien, ángel, que en realidad es una victoria alada. bien. Ahí está. Así que esta gente acá está sí, contenta. A veces, es que ahora ya pasa de todo en todas partes. También todas las marchas feministas han sido en el Ángel, todas Ah, las peleas también son, o las marchas en general de protesta son del Ángel al Zócalo, como que es bien, ese trayecto, ¿no? Entonces, en realidad se usa toda la Paseo de la Reforma. bien. No, porque acá es interesante porque el obelisco, es raro que te vayas a quejar del obelisco, te vas a quejar a la casa de gobierno y a festejar si te vas Sí, al al Ángel. obelisco. Igual viste que el obelisco está cerca, ustedes que conocieron, Sí, viste que es la misma muy cerca. diagonal sí, que sí, lo sí. junta. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, ya terminamos. ¿Cómo es el día de mañana? O hoy? ¿Cómo terminan hoy el día de trabajo? Pues tenemos que sentarnos a pensar un presupuesto en este momento, de, Bien. que eso es muy emocionante, la verdad. Estamos muy contentos de tenernos que concentrar ahora en eso, de un posible proyecto. Y mañana Bueno, clases. pero hoy Hoy tenemos que llevar a la hija hay que ir a por la hija. pueden ir Tenemos que ir por la por la hija. Bien. hija, llevarla al tenis y mil cosas de familia, pero además esto de presupuesto y mañana clases en la universidad. ¿La Tenemos, UNAM? mañana viene Lina Gotme a la UNAM a Ah, la hablar, conozco. Sí, una francesa. sí, La francesa del... libanesa, ¿no? ¿Es, Eh, es la señora del Pompidou? ¿Del restaurante del Pompidou? No. no, es esta arquitecta que hizo, que seguramente tendrás en mente, un edificio que es todo de tierra que está en Beirut. Y ahora va a Sí. ser el pabellón, el Serpentine. ¿Cómo se llama? ¿Linda? Lina Gotme, Gotmeh. Sí, sí. ¿Y cómo la Pues invitaron? la invitó nuestro amigo Poncho Garduño a Querétaro. La semana pasada hubo un congreso muy lindo en Querétaro que organizó Poncho con Casa de Arquitectura. Poncho Este Garduño, es ella. ella, exacto. Muy Y, interesante. y Lina, que ahora vino de visita a la Ciudad de México, pues tenía un día libre y entonces la UNAM, la Acá facultad, está. la va a recibir con mucho gusto en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, en el MUCA. Mañana es gratis la entrada, así que quien quiera ir, creo que es una gran oportunidad. ¿Y ustedes van como espectadores o Yo voy a están... moderar, bueno, voy a estar ahí haciéndole de host. Ah, bien. Sí. Bueno, si habla castellano, decirle que me responda mis Sí, preguntas. le voy a decir, increíble. Eh, ¿Y cómo se llama la del Pompidou No, entonces? el A ver. Serpentine Pavilion. No, pero había una... Ah, no La sé, esposa. no lo sé. No, no era esa. ¿Viste el barcito del Ajá, Pompidou? el bajista. Había hecho como un... pensé que era ella, pero tenía el nombre parecido a Lina, pero no era Lina. Eh, pero bueno, así que mañana están con ella, perfecto. ¿Y tenés un nuevo proyecto o un nuevo parque? Pues estamos ahorita terminando dos proyectos, una que no son parques, estos son arquitectura dura y pura. Bien. Una
un palacio, ¿cómo se dice? Edificio de gobierno en la ciudad de Iguala, en México, en Guerrero, Bien. que se debe inaugurar el mes próximo, esperemos. Y luego una casa de cultura en Cananea, en Sonora, que también ese es el Muy proyecto bien. de una recuperación, o sea, una restauración de la casa de cultura que estaba ahí. Bien. También es un proyecto lindo. Así Me que gusta mucho, ¿no? los dos son con texto. En este caso los dos son con contexto, sí, Bien, Historia. con mucha historia. bien. Bueno, el día que vaya a México ya tengo a quien visitar más y nos veremos Exacto, pronto ya nos llamas cuando vengas. cuando me baje del aeropuerto. Eso, para molestarlos nada más. ¿Qué pasa con el nuevo aeropuerto de México? Bueno, el nuevo aeropuerto está grande, está bien construido, pero Está enorme, está vacío. está tan lejos del centro que pues la gente no lo usa. Ah, Se usa muy poco hasta Pero el quizá en momento. el futuro, ¿no? Veremos. Quizá porque en un futuro. hubo mucha polémica, ¿no? Porque iba a estar en un lugar, después quiso estar en ese lugar, ¿no? Hubo como bastantes problemas, ¿no? Sí. Sí, sobre todo que Políticos. se canceló uno que estaba en construcción, que eso sí afectó un poco la economía. El que está al Pero lado bueno, del actual. Exacto. a nosotros nos queda 15 minutos el actual, y a una hora el nuevo, entonces pues como que, y el actual pues tiene muchas más opciones de vuelo, entonces va a ser bien difícil modificar ese hábito de las personas, no sé, Bien. Así que tengo que ir al Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez. Si quieres Bien. conocer San Lucas Xoloc, puedes ir al otro, porque Ok. está muy cerca. Pero, claro, tengo que hacer una conexión, mira, con una low cost para llegar ahí. Ya, ya. Aeroméxico no me va a No, llegar no, hasta de ese. Buenos Aires no te va a llevar ahí hasta ahora. No. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en Gracias contacto. a Gracias a Un ti, ti. placer. gracias a todos. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.